¿Qué tal, amigos? El tema acerca del cual voy a hablar con usted hoy tiene que ver con la actividad política, pero desde un punto de vista, un poco diferente. Platicando con algunos amigos en torno a lo que estamos viendo y enfrentando en materia electoral en estos días o en los tiempos que corren, alguno de ellos planteó las diferencias entre las conductas o la visión que tenían los políticos hace 40 o 50 años al llegar al gobierno, al llegar a una posición elevada dentro de las estructuras de los tres órdenes de gobierno, y lo que ha sucedido en esta administración. Básicamente el argumento de este amigo era el siguiente: que hace 30 o 40, 45 años, allá por principios de los años 70 o si quiere usted allá por mediados de los años 60, los funcionarios, al ser designados el 1 de diciembre, no voy a decir que no aprovechaban la posición que les había sido asignada para enriquecerse, sino que lo hacían con cierta discreción, con cierta mesura, por utilizar alguna palabra que creo que se adecua a eso que se veía hace 50 o 60 años. Las fortunas que se hacían eran de un nivel de mayor discreción que lo que vemos ahora. Los funcionarios que se enriquecían mantenían cierta prudencia en exhibir su riqueza, o las empresas que formaban las mantenían siempre en un bajo perfil. Pero a partir de ahí, quizá ya de una manera más clara a partir del sexenio del presidente Salinas, la corrupción, que es algo que nos aplasta, que está en todos los confines del país y en todos los niveles socioeconómicos, educativos y culturales, empezó a desbocarse, empezó el descaro en el robar. ¿Se acuerda usted, en el caso del sexenio del presidente Salinas, el papel que jugó su hermano, el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y algunos de sus familiares cercanos, su hermana o algún hermano, etcétera, y también un grupo de políticos de alto nivel asociados o cómplices del que llamaban Mr. 10%, el Mr. 10%. Se me hace muy poco para él, pero vamos a dejarlo en 10%. En el caso de los años posteriores o los gobiernos posteriores, particularmente en el caso del presidente Zedillo, se moderó un poco eso. Quizá contribuyó el que haya metido a la cárcel al hermano del presidente Salinas, pero el hecho es de que no hubo grandes escándalos de corrupción en el sexenio del presidente Zedillo. Los siguientes dos presidentes, panistas ambos, el licenciado Vicente Fox y el licenciado Felipe Calderón, si bien en lo personal ellos no fueron acusados de actos de corrupción, los dos tienen que seguir trabajando, trabajan dando conferencias, cursos, talleres, perteneciendo a algunas organizaciones internacionales, etc. Usted conoce más o menos las actividades que desarrollan ambos. Eso los diferencia de expresidentes que salían, se iban y ya no volvían a trabajar. El presidente Zedillo, hay que decirlo, canceló la pensión desde el primer día, es decir, es una persona que vive de sus ingresos, dar conferencias, participar en consejos de administración. Y algo que me causó sorpresa también es leer hace unos días que el presidente Salinas también había cancelado su pensión como expresidente de la República. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? De aquello que veíamos hace 50 o 60 años, desde principios de los años 60, quizá a la fecha, hay un abismo de diferencia. Hoy, la corrupción que vemos y padecemos ha roto todo freno moral, todo escrúpulo, de tal manera que es ofensiva. No solo por los niveles de enriquecimiento de aquel o el de más allá, sino también por hacerlo a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz,
y también hacerlo prácticamente en la total impunidad. Cuando se dan a conocer las propiedades de este o aquel gobernador, dice uno, bueno, ¿y a qué horas gobernaba el señor César Duarte de Chihuahua, por ejemplo? O el señor Javier Duarte, tocayo de apellido en Veracruz. Y hay otros por ahí que están todavía medio tapadones, pero que si le rascáremos un poco, saldría pus a borbotones. Prácticamente no hay gobernador que se salve de ese gusano, de ese virus que los ataca, y es una enfermedad que hace presa de ellos, donde si ya tienen 100 millones de dólares, quieren 200, y hacen hasta lo indecible por seguir haciendo tranzas, obteniendo comisiones por conseguir un recurso presupuestal para una obra, o para desarrollar un terreno y obtener una parte sustancial de las utilidades a esperar, etcétera, etcétera. Es aquello, da vergüenza, es pena ajena ver eso. Esta corrupción, todo el mundo se rasga las vestiduras y dice hay que combatir la corrupción, y la corrupción para acá y la corrupción para allá. Los candidatos mismos, los 3 candidatos, los otros 3 ya sabe que no me voy a ocupar, no perderé el tiempo, pero los 3 candidatos apoyados por coaliciones, todos ellos han manifestado una posición clara frente a la corrupción. Ninguno ha dicho cómo le va a hacer. Todas son arengas o proclamas casi patrióticas. El que está más deschavetado pues es López, que dice que con el amor y la moral y convenciéndolos, etc. Pero eso, o sea, no hagamos caso a esas locuras. Pero los otros 2, tanto Anaya como Meade, han manifestado de manera clara, mucho más Anaya que Meade, que la corrupción es el cáncer que ya está en metástasis en nuestra sociedad y en el país entero. Sin embargo, repito, ninguno ha dicho por aquí o por allá o así le vamos a hacer, es decir, el famoso y elusivo cómo. Los cómos para los políticos son casi como un pescado enjabonado. El candidato Meade habló de ser implacable contra la corrupción. Y cuando ve uno algunos de los personajes que lo rodean, tanto en su equipo de coordinadores como en el equipo más amplio, donde están 40 y tantas personas, pues dice, pues tiene ahí a la mano el doctor Meade, tiene a la mano una cantidad de peces grandes ahí que podría empezar. Y uno se sorprende por una u otra de estas 2 posibilidades. O no sabe el doctor Meade, o no sabe Meade, la clase de personajes que están a su alrededor, o sabiéndolo calla y por callar otorga, se vuelve cómplice. En el caso de Anaya es lo mismo, porque la corrupción en este país es democrática en extremo. No respeta partido, no respeta sector económico, no respeta institución. Incluso en el caso religioso, bueno, usted está enterado del caso de este personaje perverso de los legionarios de Cristo, el padre Maciel, si no estoy equivocado. Es decir, la corrupción reina omnipotente y sin obstáculo alguno en nuestro país. ¿En verdad piensan los 3 ahora sí que al conjuro de sus palabras mágicas y de leer un salmo de la Biblia y algún cántico a López va a desaparecer la corrupción? ¿O a esos personajes que ha concitado a su alrededor Meade, no les va a dar chamba en el gobierno? ¿No los va a colocar a todos ellos en caso de que llegara a presidente de la República? ¿Y Anaya qué va a hacer con algunos personajes de Movimiento Ciudadano y del PRD que en términos de corrupción, como diría un buen amigo, no interpretan mal las vernáculas? Dicho de otra manera, no cantan mal las rancheras. Al final de cuentas, no necesitaremos vivir mucho para darnos cuenta qué harán con ese fantasma que recorre México desde hace decenios, que es la corrupción. Muchas gracias, y aquí lo espero el lunes con otra videocápsula diaria. Gracias.